Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pues Proverbios 2 del 10 al 22. Pues la sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo, la reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá para apartarte del mal camino, del hombre que habla con engaños, de los que abandonan el sendero recto para ir por caminos torcidos, de los que disfrutan haciendo el mal y gozan con la perversidad, de los que van por senderos torcidos y caminos extraviados. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de lengua seductora, que abandonó al compañero de su juventud y olvidó la alianza de su Dios. Su casa se precipita hacia la muerte y sus sendas hacia el reino de las sombras. Los que allí entran no regresan ni alcanzan las sendas de la vida. Por eso seguirás el camino de los buenos y te mantendrás en la senda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los malvados serán desgajados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Bienvenidos al episodio, número 472 y estamos en el día 10 de Fenomenología y Hermenéutica Contemporánea y nos toca Husserl y la quinta lección, pero vamos a avanzar hasta la mitad de la quinta lección, entonces les dejo el audio y volvemos al final para el resumen y el resumen de todo lo que se avanzó. Bien, entonces nos vemos en un segundo. Quinta lección: la constitución de la conciencia del tiempo, la captación de esencias como donación evidente de la esencia, constitución de la esencia singular y de la conciencia de lo universal, los datos categoriales, lo pensado simbólicamente como tal, el ámbito de investigación en su máxima extensión, la constitución de los diferentes modos de objetualidad en el conocimiento, el problema de la correlación entre conocimiento y objetualidad del conocimiento. Una vez que hemos establecido la evidencia de la cogitatio y aceptado el paso siguiente de la donación evidente de lo universal, este paso nos lleva de inmediato a tomar otros. Percibiendo color y practicando la reducción, obtengo el fenómeno puro de color. Y si ahora llevo a cabo una abstracción pura, obtengo la esencia de color afenomenológico en cuanto tal. Pero no estoy también en plena posesión de esta esencia cuando tengo una fantasía clara. El ver recuerdo, sin embargo, no es una cosa tan simple. Desde el principio ya ofrece distintas formas de objetualidad y de donación, entretejidas entre sí. Uno podría remitirse, pues, al llamado recuerdo primario, a la retención necesariamente entretejida con toda percepción. La vivencia que ahora experimentamos se convierte en objeto para nosotros en la reflexión inmediata, y en ella se presenta siempre lo mismo objetual, el mismo tono, que hace un instante era aún una hora real, siempre el mismo, solo que ahora retrocediendo hacia el pasado y constituyendo en él el mismo punto objetivo del tiempo. Y si el tono no cesa, sino que dura y durante su duración, se presenta con respecto al contenido como siendo el mismo o modificándose, no puede captarse con evidencia, dentro de ciertos límites, el hecho de que dura o se modifica, y a su vez, no significa esto que la intuición alcanza más allá del puro punto de la hora. Esto es, que es capaz de retener intencionalmente un nuevo ahora, lo que ya no existe ahora, y de llegar a estar cierto de un tramo del pasado en el modo de una donación evidente. Aquí de nuevo hay que distinguir, por una parte, lo cada vez objetual, que es y que era, que dura y se transforma, y por otra parte, el correspondiente fenómeno de presente y pasado, de duración y transformación, que es en cada caso una hora, y que en los escorzos que contiene y en la constante transformación que experimenta, trae a aparición, a manifestación, el ser temporal. Lo objetual no es una parte ingrediente del fenómeno. En su temporalidad tiene algo que no puede encontrarse o disolverse en el fenómeno, y aún así se constituye en el fenómeno.
se presenta en el fenómeno y está en él dado como siendo, evidentemente. Asimismo, en cuanto a la donación de esencias, cabe decir que ésta no se constituye sobre la base de la percepción y de la retención entretejida con ella solo de tal manera que, por decirlo así, extrae del fenómeno mismo un universal, sino también de tal modo que universaliza el objeto que aparece, que pone un universal con respecto a él, por ejemplo, contenido temporal, duración y transformación en cuanto tales. Además, también la fantasía y la rememoración pueden servir como base a la donación de esencias, proporcionando ellas mismas las posibilidades que pueden ser aprendidas puramente. En el mismo sentido, la donación de esencias extrae universales de estos últimos actos, universales que, por otra parte, no están contenidos como ingredientes en ellos. Resulta obvio que una captación de esencias plenamente evidente remite a una intuición singular, sobre cuya base tiene que constituirse, pero no por ello remite necesariamente a una percepción singular, que ha dado lo singular en cuanto ejemplo como algo presente ahora en forma de ingrediente. La esencia B del fenómeno de la cualidad acústica, de la intensidad acústica, del matiz cromático, de la luminosidad y otras cosas por el estilo, está dada en sí misma, tanto si la abstracción ideadora se realiza sobre la base de una percepción, como cuando lo hace sobre la base de una representificación de la fantasía. La posición de existencia C efectiva en el caso de la percepción y modificada en el caso de la representificación es en ambos casos irrelevante. Y lo mismo vale para la captación de esencias que se refiere a las especies en el sentido genuino de los datos psíquicos, tales como juicio, afirmación, negación, percepción, inferencia y demás elementos. Y naturalmente también sigue válido para estados genéricos de cosas que pertenecen a tales objetos universales. La evidencia de que de dos tipos de tono diferentes, uno es más bajo y el otro más alto, y de que esta relación no es reversible, se constituye en el acto de la intuición. Los ejemplos tienen que hallarse a la vista, pero no necesariamente en el modo en que lo hacen los estados de cosas de la percepción. Para la consideración de esencias, percepción y representación de la fantasía son equivalentes. En ambos casos puede intuirse, abstraerse la misma esencia, y las posiciones de existencia entretejidas son irrelevantes. El hecho de que el tono percibido, junto con su intensidad, su cualidad, etc., exista en cierto sentido, y que el tono de la fantasía, digámoslo a las claras, el tono fingido, no exista. El hecho de que el primero esté presente con evidencia como ingrediente y el otro no. El hecho de que, en el caso de la rememoración, el tono esté puesto como habiendo sido en vez de existiendo como ahora, y esté solo representificado en el ahora. Todo ello forma parte de otras consideraciones. Estos son cosas que no se plantean en la consideración de esencias, salvo que ésta se dirija a presentar precisamente esas diferencias, que también tienen su donación y sobre las cuales pueden establecerse evidencias intelectuales genéricas. Por lo demás, está claro que incluso cuando los ejemplos subyacentes están dados en la percepción, precisamente no se toma en consideración aquello que caracteriza el dato de la percepción, la existencia. La fantasía, sin embargo, no funciona para la consideración de esencias solo de la misma manera que la percepción, sino que también parece contener en sí misma datos singulares, a saber, datos efectivamente evidentes. Tomemos la mera fantasía, sin la posición del recuerdo. Un color fantaseado no es un dato en el sentido de un color de la sensación. Distinguimos el color fantaseado de una vivencia de fantasear este color. El rondar del color en mi fantasía, por decirlo toscamente, es una hora, es una cogitatio ahora existente, pero el color mismo no es un color ahora existente, no es sentido. Por otra parte, en cierto modo sí está dado, puesto que se halla ante mis ojos. Al igual que los colores de sensación, puede ser reducido a través de la exclusión de todas las significaciones trascendentes. No significa para mí, pues, color del papel, color de la casa y cosas por el estilo. Puede suspenderse toda posición empírica de existencia. Entonces tomo el color exactamente como lo intuyo, lo experimento, por decirlo así. Pero, a pesar de ello, no es una parte ingrediente de la vivencia de la fantasía. No es un color presente, sino representado. Está como ante los ojos, pero no como una presencia en cuanto ingrediente. Pero con todo, es intuido, y como intuido está dado B en cierto sentido.
Con ello, no lo pongo como una existencia física o psíquica, tampoco lo pongo en el sentido de una cogitatio genuina, pues esta es un ahora ingrediente, una donación que se caracteriza con evidencia como donación en el ahora. El hecho de que el color de la fantasía no esté dado ni en el uno ni en el otro sentido, no significa, empero, que no lo esté en ninguno. Aparece y aparece él mismo, se presenta a sí mismo, intuyéndola en su representificación, en su hacerse presente, puedo juzgar sobre él, sobre los aspectos que lo constituyen y las interconexiones de estos últimos. Naturalmente estos aspectos también están dados en el mismo sentido, y en el mismo sentido, no están existiendo efectivamente en la vivencia entera de la fantasía. No están presentes como ingredientes, sino que solo están representados. El juicio puro de la fantasía, que expresa meramente el contenido, la esencia singular de lo que aparece, puede decir: esto es de tal índole, contiene estos aspectos, varía de tal y tal modo, sin emitir el menor juicio sobre la existencia como ser efectivo en el tiempo efectivo, sobre el ser efectivo en el ahora, el pasado y el futuro. Así, podríamos decir que se juzga sobre la esencia individual y no sobre la existencia. Precisamente por esta razón, el juicio genérico de esencias, que solemos llamar simplemente juicio de esencias, es independiente de la diferencia entre percepción y fantasía. La percepción pone existencia, pero también tiene una esencia. El contenido puesto como existente puede ser el mismo en la representificación. Pero la contraposición de existencia y esencia no significa otra cosa que aquí se manifiestan y han de distinguirse dos modos de ser en dos modos de autodonación. En el mero fantasear un color, la existencia, que pone el color como realidad efectiva en el tiempo, está fuera de cuestión. No se hacen juicios sobre ello, y nada de ello está dado en el contenido de la fantasía. Pero este color aparece, está allí, es un esto que puede convertirse en sujeto de un juicio, incluso de un juicio evidente. Por tanto, en las intuiciones de la fantasía y los juicios evidentes que se fundan en ellas, se manifiesta un modo de donación. Ciertamente, si nos limitamos a la esfera de los objetos singulares, no podemos ir muy lejos con estos tipos de juicio. Solo cuando constituimos juicios genéricos de esencias, obtenemos la firme objetividad requerida por la ciencia. Pero esto no nos interesa aquí. Con todo, parece que nos quedamos atrapados en un remolino formidable. El punto de partida fue la evidencia de la cogitatio, y en un principio pareció que tuviéramos un suelo firme, nada más que puro ser. Bastaría tomarlo e intuirlo. Resulta fácil admitir que con respecto a esa donación pueden hacerse comparaciones y distinciones, mostrarse objetos universales específicos y así llegar a juicios de esencia. Pero, después de un examen más detenido, se pone de manifiesto que el ser puro de la cogitatio no se presenta en absoluto como una cosa tan simple. Se ha mostrado que ya en la esfera cartesiana se constituyen diversas formas de objetualidad, y el constituirse significa que los datos inmanentes no están, como parece al principio, simplemente en la conciencia como en una caja, sino que se presentan en cada caso en algo así como apariciones. Erscheinungen, en apariciones que no son ellas mismas los objetos, ni contienen como ingrediente los objetos. Apariciones que en su cambiante y peculiarísima estructura, en cierto sentido crean los objetos para el yo, en la medida en que se requieren precisamente fenómenos de tal especie y estructura para que exista lo que se llama donación. El objeto temporal originario se constituye en la percepción y su retención. Solo en una tal conciencia puede estar dado el tiempo. Así, lo universal se constituye en la conciencia de universalidad construida sobre la percepción o la fantasía. Y en la fantasía, pero también en la percepción, se constituye prescindiendo de la posición de existencia, el contenido intuitivo en el sentido de la esencia singular. Y a esto se añaden, para que no nos olvidemos, los actos categoriales que están presupuestos en los enunciados evidentes. Las formas categoriales que entran en escena, que se expresan en palabras como es y no, lo mismo y lo otro, uno y varios, y o, en la forma de la predicación y atribución, remiten a formas del pensamiento, por medio de las cuales vienen a conciencia, cuando se construyen adecuadamente, ciertos datos sobre la base de actos elementales que hay que enlazar sintéticamente. Estados de cosas de esta o aquella forma ontológica. Aquí también acontece el constituirse de la correspondiente objetualidad, que se produce en actos de pensamiento,
formados de ciertas maneras. Y la conciencia en la que tiene lugar la donación, y por decirlo así, el puro intuir las cosas, no es, una vez más, algo así como una mera caja en que esos datos sencillamente están, sino que la conciencia que intuye es, prescindiendo de la atención, actos de pensamiento formados de ciertas maneras. Y las cosas, que no son los actos de pensamiento, están sin embargo constituidas en ellos, vienen a donación en ellos, y construidos esencialmente solo de esta manera, es como se muestran como lo que son. Pero ¿no son todas estas cosas simples prodigios? ¿Y dónde comienza y dónde termina este constituir objetualidad? ¿Hay en él límites efectivos? ¿No se consuma en cierto sentido una donación en cada representación y cada juicio? No es toda objetualidad, en cuanto que es intuida, representada, pensada de tal o cual manera, un dato, incluso un dato evidente. En la percepción de una cosa externa, por ejemplo, una casa que está ante nuestros ojos, lo que se percibe es precisamente la cosa. Esta casa es una trascendencia, y en lo tocante a su existencia, cae en la reducción fenomenológica. Lo que está dado de modo efectivamente evidente es el aparecer de la casa, esta cogito que emerge en la corriente de la conciencia y acaba en él. En este fenómeno de la casa encontramos un fenómeno de rojo, un fenómeno de extensión, etc. Estos son datos evidentes. Pero ¿no es acaso también evidente que en el fenómeno de la casa aparece precisamente una casa, razón por la cual se llama justamente percepción de una casa? Y no se trata de una casa en general, sino exactamente de esta casa, determinada así y asá, y que aparece con tales determinaciones. No puedo decir, juzgando con evidencia, de acuerdo con la aparición o con esta percepción, la casa es de tal y tal manera un edificio de ladrillo con tejado de pizarra, etc. Y cuando provoco una ficción en la fantasía, de tal forma que, por ejemplo, me imagine al caballero San Jorge matando al dragón, ¿no es evidente que el fenómeno de fantasía representa precisamente a San Jorge, a este San Jorge que ha de ser descrito con tales y cuales rasgos, y que representa ahora esta trascendencia? No puedo juzgar aquí con evidencia, no sobre el contenido ingrediente del fenómeno de fantasía, sino sobre la aparición del objeto. Cierto que solo un lado del objeto, unas veces este, otras aquel, cae en el marco de la auténtica representación. Pero como quiera que ello sea, es evidente que este objeto, el caballero San Jorge, etc., se halla en el sentido de la aparición, y que se manifiesta en ella a modo de aparición como dato. Bien, entonces Husserl ya no se pregunta qué es evidente, que se sabe que la evidencia es evidente por sí misma y ha servido como evidencia, ¿no? Ya no se va a preguntar qué es evidente. Ahora se pregunta cómo se construye lo distinto, cómo se construyen distintos tipos de objetos en la conciencia. Y es una pregunta bastante profunda y es una pregunta que incluso puede ser engañosa, porque podemos crear un solicismo, ¿no? En la conciencia, no en tu conciencia, no en la conciencia global, sino a nivel estructural, porque recordemos que nos habla de estructura, más de una conciencia de yo, de una subjetividad. Como recordemos la lección anterior, y claro, más allá de la conciencia, lo trascendente es una estructura intencional constituida en la unidad de actos inmanentes. Claramente lo trascendente es el yo, el mundo como totalidad y el tiempo. En este caso ya no se va a preguntar sobre lo evidente, ahora se va a preguntar cómo se constituyen estos trascendentes, ¿no? Esos tipos de objetos en la conciencia. Entonces en el primer caso, el tiempo, luego las esencias, luego las categorías, no se dicen categorías, es categoriales, ¿no? Los datos categoriales y finalmente el problema general de la constitución de la objetividad. Y entonces el tiempo es... ¿Por qué el tiempo es primero, no? Igual que en Kant, el tiempo ha funcionado siempre como la base. Entonces Husserl dice que toda vivencia ocurre en el tiempo. Toda vivencia ocurre en el tiempo. Ahí hasta se puede asociar con Kant, pero el tiempo en Husserl es no un objeto externo, no es algo externo, pero tampoco es una cosa interna brindada kantiana.
Y ese es el problema, ¿no? Cómo puede aparecer algo como pasado, como durando, como siendo el mismo. Entonces la respuesta de Husserl es mediante la retención, un pasado inmediato. Un pasado inmediato. Siempre estamos en pasado inmediato. Y claro, la protensión es la anticipación de esta estructura. Y claro, el tiempo se va a constituir en esta corriente de la conciencia. Entonces, el objeto temporal no está dentro de la conciencia, pero solo puede aparecer en cierto tipo de conciencia temporal. Aparece. El tiempo se muestra por primera vez cuando se ve que el objeto no es un ingrediente, es más bien un correlato constituido. Recordemos el ejercicio que hicimos antes. Pregúntate ahora, mira la ventana, y si es una ventana con casas y demás, es interesante. Entonces pregúntate qué pienso. Pregúntate qué pienso, por qué pienso eso. Ya, pero no te respondas, simplemente pregúntate. Entonces hay una captación de ese pensamiento de qué piensas. Pero claro, aquí es importante la suspensión del juicio del tiempo, por ejemplo. En nuestro caso, en filosofía contextual, hicimos este desconocimiento voluntario, que es no conozco no conocer esto. Por ejemplo, no conozco el tiempo, no conozco no conocer el tiempo. Entonces hay una doble negación, pero como afirmación de un tipo de estado presente vivido, ¿no? La vivencia. Y claro, lo referente en esta vivencia es el pasado, pero un pasado inmediato. Siempre estamos en este pasado inmediato, o sea, que en esta, sumergidos dentro de la reducción fenomenológica, estamos guiándonos en el mundo por medio de un pasado inmanente, de un pasado inmediato. Entonces, sé que esto lo he visto antes, entonces sé que si toco esto va a pasar esto. Y eso es la protensión, la anticipación. Entonces hay siempre este proceso en el tiempo de la reducción fenomenológica, siempre está el pasado inmediato como referente de las cosas de la objetividad del mundo, y la protensión como la anticipación de qué debes hacer también. Entonces son como objetivizadores, objetivizantes. Entonces esto, permítame, voy a anotar esto y volvemos, pero aquí lo tengo. Entonces no hace mucha falta, pero es muy importante este aspecto también. Entonces, en las esencias va más allá de lo singular, que lo singular es cuando se percibe una cosa en particular, ¿verdad? Entonces las esencias tienen esta función de universalizar, por así decirlo. Entonces, una vez entendido que incluso el tiempo se constituye o se forma, se arma entre la retención, que es el pasado inmediato, y la protensión, que es la anticipación, Husserl da el siguiente paso, que es cómo se obtiene lo universal. Entonces, el ejemplo por ejemplo, no solo este tono, sino la esencia del tono, ¿no? O sea, la esencia no abstrae empíricamente, sino que se intuye eitéticamente, ¿no? O sea, cuando decimos abstrae empíricamente, tienes que experimentarlo para que la esencia tenga un conocimiento de qué estás tocando como esencia, pero eso no ocurre. En Husserl se intuye idénticamente, o sea, de forma inmediata, la percepción, en la captación, y claro, y esto puede hacerse en percepción, en recuerdo, en fantasía, ¿no? La esencia es un objeto constituido en un acto específico, en un acto, no en el mismo objeto, sino en un acto específico. Es un objeto universalizado constituido en este acto, en un acto.
Así se rompe con el empirismo, se rompe con el psicologismo, en este caso, en la teoría del conocimiento, con la parte idealista. No es idealista, es racionalista, por así mencionar. Pero recordemos que Husserl está hablando en el siglo XX, y en el siglo XX ya había todo este desarrollo de la psicología, ¿no? Y bien, entonces, bien, un repaso general, ¿no? En la primera lección hace referencia que la conciencia no vive en el ahora puntual, ¿no? Si fuese así, no habría duración, cambio, identidad temporal, sino que funciona mediante una retención, un recuerdo primitivo inmediato, un pasado inmediato. Cuando escuchas un tono, por ejemplo, el tono ya pasó, no aparece ante ti, no pertenece retenido, ya pasó. En este pasado, bueno, en esta retención, ¿no? Retención es pasado inmediato. Entonces, ese tono ya no es ahora, pero sigue siendo el mismo tono. Entonces la intuición alcanza más allá del ahora, ¿no? Porque hay un tipo de retención y un tipo de protención que es anticipación. Entonces esto significa que el pasado se da no como una cosa existente, sino como una donación temporal evidente, ¿no? Una donación temporal evidente. Entonces hay que hacer esta distinción clave en Husserl entre lo objetual y el fenómeno. Lo objetual es el tono, lo que dura o lo que cambia, y el fenómeno es lo que aparece como presente pasado inmediato, y la forma de donación temporal, ¿no? El objeto no es parte integrante del fenómeno, sino que se constituye en él, el fenómeno. Porque el fenómeno no va a ser como el de Kant, el fenómeno de las cosas como una mesa, las cosas que puedes experimentar y conocer por medio de las categorías, sino el fenómeno va a ser esta parte compleja en que estás dentro de la experiencia, dentro de la reducción fenomenológica. Y en este sentido, Husserl aquí radicaliza la noción de evidencia, ¿no? La tesis central es que la esencia no depende de la percepción actual. Tú puedes captar la esencia del color, el tono, de la duración, la transformación, y no solo de forma perceptual, sino en fantasía, en recuerdo. Entonces la posición de existencia es irrelevante para Husserl. Entonces acá el punto está entre la esencia versus la existencia. Por ejemplo, un tono percibido existe, este tono azul puede existir, y el tono fantaseado, por ejemplo, imagínate un nuevo color o una cosa parecida, no puedes imaginarte una figura de 1.000.000 de lados, por ejemplo, pero ambos tienen una misma esencia. Y entonces la fenomenología no juzga si algo existe o no existe, sino qué es. Y por eso habla del juicio eidético, que es independiente de la realidad empírica. Entonces aquí se consolida la diferencia, ¿no? De la existencia versus la esencia, donde la esencia es el modo eidético y la existencia es el modo empírico, porque la existencia, que correspondía a la ontología tradicional, hablaba de las cosas que existen o no existen, pero lo hacía de este modo empírico, o sea, experimentables, mientras que la esencia habla del modo eidético, de esta forma de presentar lo dado, de experimentar lo dado. Entonces en la existencia existe un pasado, un ahora y un pasado, pero en la esencia todo es estructura, es una estructura. En la existencia es irrelevante para la esencia, porque puede existir cualquier cosa y nunca nos preguntamos por la esencia de esa cosa, pero en la esencia importa el análisis, se vuelve objeto de análisis la esencia, en el sentido de Husserl. Entonces Husserl afirma algo muy interesante, que por ejemplo un color fantaseado no provoca una sensación, no es un ingrediente de la vivencia, pero aparece, no existe claramente, ni físicamente ni psicológicamente, pero es intuible, que podemos nosotros fantasear un color. Claro, nunca se va a hacer realidad, nunca va a ser palpable, pero podemos fantasear. Puede ser juzgado, evidentemente, porque aparece sin existir, y esto rompe definitivamente con el empirismo y también con el psicologismo. Como vimos, está haciendo lo mismo que hace Kant, pero a niveles más contemporáneos. Kant lo hizo con los racionalistas y los empiristas, y Husserl lo está haciendo con la parte de los empiristas, que correspondían a las ciencias naturales, y los psicologistas que decían que
todas las verdades tenían que ser verificables y tenían que ser repetibles. Entonces, al ser verificables y repetibles, tenían este rigor científico sobre la verdad de ese conocimiento, o sea, un conocimiento verdadero. Entonces, en esta quinta lección se vuelve a la Constitución, ¿no? Aquí Husserl hace esta autocrítica radical, ¿no? Parece que la cogitatio, que es básicamente dudo, y porque dudo pienso, y porque pienso existo, era un suelo simple, entonces un ser puro evidente. Y en ese ser puro evidente resulta que la cogitatio, como lo propone Husserl, no es tan simple. Ya es, y en la esfera cartesiana se concluyen que hay objetos temporales, universales, esencias singulares, relaciones, estado de cosas, pero en la conciencia esto no encaja, porque la conciencia es un sistema de apariciones, aparecen cosas, es un sistema, es una estructura. Entonces, las apariciones que ocurren en la conciencia no son los objetos, no son de los objetos, no son de los contenidos de los objetos, simplemente los hacen, es como un aparecer de las cosas. Entonces es un constituir. Entonces es que algo es objeto solo en cierto tipo de actos estructurados, ¿no? Algo va a aparecer como objeto en la reducción fenomenológica, en la experiencia fenomenológica, pero ese objeto solo va a ser hasta cierto tipo de, va a ser un cierto tipo de acto estructurado, de tu intencionalidad de mirar, por ejemplo. Hasta ahí llega la mitad de la lección de hoy día, ¿no? Mañana vamos a completar todo el libro, bueno, todas las 5 lecciones, y quedan las inferencias que después de la quinta lección va a brindar, que están dentro del texto también. Entonces nos vemos el día de mañana. Pues a todos un fuerte abrazo, cuídense a sí mismos, tengan mucha fe, por favor sean felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos.